y volar, volar tan lejos, donde nadie nos... Durante décadas, Marc Anthony fue mucho más que un cantante. Fue una fuerza emocional, un ícono latino que transformó la vulnerabilidad en arte y el desgarro en música. Su voz potente, quebrada, inconfundible, cruzó fronteras, conquistó escenarios y marcó generaciones enteras. Pero detrás del brillo, los Grammy y las giras mundiales, existía otra historia, mucho más íntima, marcada por el silencio, la soledad y una herida que lo acompañó desde niño. A los 57 años, tras 5 matrimonios, millones de discos vendidos y un sinfín de titulares, el artista decidió despojarse de todo disfraz y pronunciar una de las confesiones más honestas de su carrera. Nunca aprendí a amar, solo aprendí a hacer que me amen. Aquella frase, sencilla pero devastadora, iluminó retrospectivamente toda su vida. Las relaciones fallidas, los excesos, los colapsos emocionales, los momentos de gloria y de vacío. Por primera vez, el hombre detrás del mito habló sin filtro, sin melodía y sin miedo. ¿Qué heridas de su infancia moldearon al artista que conquistó al mundo? ¿Qué lo unió y lo separó de Jennifer López, su amor más mediático y complejo? ¿Cómo sobrevivió al peso de la fama, las adicciones y la soledad? ¿Y qué lo llevó finalmente a encontrar serenidad en la paternidad, la introspección y el amor propio? Esta es la historia completa de Marc Anthony, el niño sensible del Spanish Harlem, que aprendió a cantar para sobrevivir, el hombre que buscó en los aplausos el amor que no tuvo en casa, y el artista que, después de perderlo todo, descubrió que la verdadera redención no está en los escenarios, sino en el alma. Y antes de continuar, te pido que te suscribas ahora mismo. Tu suscripción importa porque YouTube la toma en cuenta para recomendar este contenido a más personas. Y eso nos ayuda a seguir trayéndote más relatos como este. Si te gusta lo que ves, puedes dejar un super thanks para apoyar el canal. O si no puedes, un simple comentario con lo que más te haya sorprendido será más que suficiente. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de un cantante, sino el retrato de un hombre que pasó de vivir para ser amado a aprender, por fin a amarse a sí mismo. Nació en el corazón del Spanish Harlem, ese rincón vibrante y áspero de Nueva York, donde la salsa se mezclaba con el ruido de los trenes elevados y los sueños con el olor a concreto caliente. El 16 de septiembre de 1968, el pequeño Marco Antonio Muñiz Rivera llegó al mundo sin imaginar que su nombre sería una carga y un destino. Su padre, Felipe Muñiz, le dio ese nombre en homenaje a su ídolo, el legendario cantante mexicano Marco Antonio Muñiz. Lo que no sabía era que su hijo crecería para darle un nuevo significado, el del dolor hecho música. La casa era pequeña, de paredes finas que dejaban pasar el ruido del vecindario, los gritos de las peleas, las risas y, a veces, los disparos. Su madre, Guillermina Rivera, hacía lo posible por mantener la armonía, pero el cansancio y la pobreza eran una sombra permanente. Su padre, guitarrista y trabajador de la construcción, era un hombre exigente, de pocas palabras y gestos duros. En ese hogar no se hablaba de emociones, solo de deberes. Marc creció aprendiendo que llorar no servía, que mostrar miedo era debilidad y que la única manera de ser visto era hacer las cosas bien. Desde niño tuvo una sensibilidad que no encajaba con su entorno. Se conmovía con facilidad, lloraba con las canciones tristes, se refugiaba debajo de la cama cuando escuchaba gritos. Los otros niños lo llamaban raro. Era flaco, bajito y callado. Su timidez lo convertía en blanco fácil. A los 6 años, mientras otros soñaban con ser bomberos o jugadores, él soñaba con cantar, pero no por vanidad, sino porque en su voz encontraba algo parecido al consuelo. Cantar era la única forma de no quebrarse. Su padre lo descubrió una tarde imitando a los boleristas de la radio. En lugar de abrazarlo, lo sentó frente a una guitarra y le dijo: «Si vas a cantar, hazlo bien». Desde ese día, la música dejó de ser un juego. Se convirtió en disciplina. Cada nota desafinada era corregida con severidad. Marc lo admiraba, pero también lo temía. Quería su aprobación, y nunca la obtuvo.
Me enseñó todo lo que sé. Pero nunca me dijo que estaba orgulloso de mí. Confesaría muchos años después, con los ojos húmedos en una entrevista. En la escuela tampoco era fácil. Su apellido latino, su estatura, su acento, lo hacían diferente. Y en los barrios duros de los años 70, ser diferente era peligroso. Aprendió a pasar desapercibido, a esconder su vulnerabilidad detrás de una sonrisa educada. Era un niño invisible, pero por dentro hervía una sensibilidad extraordinaria. A veces se quedaba mirando por la ventana mientras su padre afinaba la guitarra, pensando que la música era lo único que lo mantenía vivo. No sabía aún que ese mismo don sería más tarde su bendición y su condena. A los 15 años, el destino lo golpeó con fuerza. Su mejor amigo fue asesinado en una riña callejera. Aquella noche, Mark escribió su primera canción completa. No lo hizo pensando en el éxito ni en la fama. Lo hizo porque necesitaba sacar el dolor del cuerpo. Esa canción fue el primer grito del hombre que un día conmovería al mundo. Con los años, su entorno se volvió más hostil. El Bronx ardía entre pandillas y desempleo. Mientras muchos de sus amigos caían en la delincuencia o las drogas, él se refugiaba en los sonidos del soul, el R&B y la salsa vieja escuela. Escuchaba a Stevie Wonder, Rubén Blades, José Feliciano y copiaba sus tonos, sus giros, su emoción. De ellos aprendió que una voz puede ser un arma de belleza, pero también de resistencia. Su padre lo impulsaba, pero a su manera. No había abrazos ni halagos, solo observaciones frías y lecciones rigurosas. Otra vez. Le decía cada vez que una nota no alcanzaba la perfección. Mark obedecía. Cantaba hasta que la garganta le dolía. Cada palabra mal pronunciada era corregida. Cada silencio tenía que tener intención. Así, sin darse cuenta, fue aprendiendo que el amor también podía sonar a exigencia. Que ser amado tal vez no era algo que se recibía, sino algo que se ganaba. En esa adolescencia solitaria nació el artista, pero también el vacío. El niño que nunca escuchó "te quiero" comenzó a construir su identidad a partir del aplauso. Si el público lo amaba, tal vez significaba que valía algo. Esa idea se volvió su brújula. Lo llevó a los estudios, a los escenarios, a los estadios. Pero también lo condenó a buscar en los demás lo que no sabía darse a sí mismo. Años después confesaría, nunca aprendí a amar, solo aprendí a hacer que me amen. Esa frase no era un artificio poético, era la síntesis de una vida. Porque antes de ser el rey de la salsa, antes de los Grammy, antes de Jennifer López, Marc Anthony fue un niño pequeño tratando de ser suficiente para que lo miraran. Y esa herida, la del amor condicionado, se convirtió en la fuerza que moldeó su voz, su arte y su destino. Cuando cantaba, no solo interpretaba una canción, exorcizaba su historia. Cada nota era una súplica, cada verso una caricia que él mismo nunca recibió. Por eso su voz dolía, porque venía del silencio. Y por eso el mundo entero lo escuchó, sin saber que lo que realmente escuchaban no era un cantante. Era un niño herido intentando ser amado. El muchacho del Spanish Harlem que se escondía bajo la cama para no escuchar los gritos, había aprendido a cantar como una forma de sobrevivir. Pero lo que empezó como refugio se transformó, poco a poco, en un camino sin retorno. Desde los 17 años, Marc Anthony ya no cantaba solo por placer, sino por necesidad. La música era su idioma, su manera de existir. No buscaba fama, pero el destino tenía otros planes. A comienzos de los años 90, la ciudad lo vio emerger entre la multitud. Era apenas un joven de voz poderosa, pero con una presencia que imponía respeto. Trabajaba como corista, componía jingles para comerciales y ofrecía sus letras a otros intérpretes. Dormía poco, se alimentaba mal, pero tenía una obsesión: ser escuchado. Había crecido creyendo que el amor debía ganarse, y ahora quería conquistarlo a través del talento. Cada ensayo era una batalla contra el silencio de su infancia. Su oportunidad llegó casi por accidente. En 1993 le propusieron grabar un disco de salsa, un género que él admiraba pero no dominaba. ¿Dudó? Se había formado escuchando souls, R&B y pop en inglés. Pero algo en su interior lo impulsó a aceptar. Ese proyecto se llamaría Otra Nota, y con él nació una nueva era en la música latina. Marc no solo cantaba salsa, la reinventaba. Su voz no sonaba como la de nadie más.
Tenía la fuerza del Bronx y la melancolía del bolero. En cada tema parecía dejar el alma, y el público lo sintió. Canciones como Hasta que te conocí o Te conozco bien no eran simples composiciones románticas. Eran confesiones disfrazadas de ritmo. El éxito fue inmediato. En cuestión de meses, pasó de cantar en clubes pequeños a llenar teatros en Nueva York, Puerto Rico y Colombia. Los críticos lo llamaban la nueva cara de la salsa moderna. Los productores lo perseguían, las disqueras lo disputaban, pero detrás de las luces, seguía siendo el mismo joven inseguro que buscaba aprobación. En los camerinos, entre trajes brillantes y botellas de agua, solía quedarse en silencio, mirando su reflejo en el espejo. Afuera lo aclamaban miles. Adentro, él seguía sin sentirse suficiente. Con todo a su tiempo y contra la corriente, su popularidad se multiplicó. Había nacido una estrella. Pero con la fama llegaron los primeros sacrificios. Mark dormía en aviones. Vivía de maletas. Cambiaba de país cada semana. Sus amigos lo describían como obsesivo, casi autodestructivo. No toleraba los errores, ni los propios ni los ajenos. Quería que todo saliera perfecto, porque en el fondo sentía que un fallo podía hacerlo perder el amor del público. Ese amor que era su única fuente de validación. A mediados de los 90, ya no era solo un cantante de salsa, era una figura internacional. Su interpretación de Ike, Hubo Alguien, hizo historia al convertirse en el primer tema del género en alcanzar el número 1 en las listas de Billboard en Estados Unidos. Para los latinos en el extranjero, él era más que un artista, era un símbolo. Representaba la posibilidad de triunfar sin renunciar a las raíces. Pero el precio era alto. Los aplausos se transformaban en un eco insoportable cuando el silencio del hotel lo envolvía. En una entrevista, muchos años después, confesaría, cuando el público grita, me siento vivo. Cuando se apagan las luces, me vuelvo invisible otra vez. Ese vacío se fue ampliando. Mark empezó a depender del escenario como un adicto. Necesitaba cantar para sentirse real. La fama lo había convertido en un ídolo, pero también en su propia prisión. Las giras interminables, los compromisos, las entrevistas. Todo formaba parte de una maquinaria que lo devoraba lentamente. La adrenalina del éxito ocultaba el cansancio, la tristeza, la soledad. En sus días más agotadores, apenas dormía 3 horas. Se despertaba con la garganta seca, la mente saturada y una pregunta constante. ¿Esto es lo que soñé? En 1999 dio el salto que cambiaría su vida. Decidió grabar en inglés, apostando por conquistar un público nuevo. El álbum Marc Anthony lo llevó al mercado anglosajón y lo catapultó al estrellato mundial. Su sencillo I Need to Know se convirtió en un fenómeno. Por primera vez, un artista latino llenaba estadios en Estados Unidos sin cantar en español. MTV lo mostraba cada día. Las revistas lo adoraban. Los tabloides lo perseguían. Había alcanzado el sueño, pero no la felicidad. En las fotos sonreía, pero su mirada era otra, cansada, lejana. Las cámaras captaban su rostro iluminado, pero nadie veía los días de soledad en habitaciones impersonales. Su entorno más cercano decía que podía pasar horas en silencio después de un concierto, mirando la televisión sin sonido. Era como si la voz que conmovía al mundo no tuviera a quién hablarle en la vida real. La fama le dio todo lo que alguna vez creyó necesitar, excepto lo esencial, paz. En ese mismo año, el destino le presentó a Jennifer López. El encuentro fue explosivo. Ambos eran hijos de inmigrantes del Bronx. Ambos sabían lo que era luchar contra el prejuicio, la pobreza y el miedo al olvido. Ella brillaba en Hollywood. Él, en los escenarios del mundo. Y cuando se cruzaron, se reconocieron. Detrás del glamour, ambos cargaban las mismas heridas, la presión, el abandono, la necesidad de ser vistos. Fue un amor inmediato, casi inevitable, nacido del espejo de 2 almas que se entendían demasiado bien. Pero esa historia, la de pasión, ego y dolor, marcaría el inicio de otro capítulo. Uno donde el hombre que todos admiraban tendría que enfrentarse, por primera vez, a sí mismo. Para entonces, Mark ya había conquistado lo que muchos creían imposible: ser una superestrella en 2 idiomas. Era el símbolo de una generación, el orgullo latino por excelencia.
Pero el hombre que cantaba con tanto fuego comenzaba a apagarse lentamente por dentro. En las giras, su sonrisa se volvió un gesto mecánico. En las entrevistas, sus respuestas eran automáticas. El público lo veía triunfar, pero los que lo conocían sabían que algo se quebraba en silencio. El mismo niño que había aprendido a cantar para no sentirse solo, ahora cantaba para que el ruido de la fama no lo dejara escuchar su soledad. Marc Anthony había ganado la batalla del reconocimiento, pero había perdido la guerra de la calma interior. Y mientras los aplausos crecían, su alma seguía buscando algo que el éxito nunca podría darle. Porque el precio de ser amado por todos es, a veces, no saber quién eres cuando nadie te está mirando. El destino quiso que dos estrellas latinas, criadas entre los mismos barrios y las mismas heridas, se encontraran en el punto más alto de su fama. Era 1999, y Marc Anthony ya había conquistado los escenarios del mundo con su voz desgarrada. Jennifer López brillaba en Hollywood con la misma intensidad que él lo hacía en los conciertos. Ambos eran símbolo del orgullo latino, hijos de inmigrantes que habían convertido la adversidad en gasolina. Pero detrás de sus éxitos, había un vacío que los unía. Se entendieron sin hablar, porque los dos venían del mismo lugar, la soledad. El primer encuentro fue eléctrico. Se conocieron entre bastidores, en medio de luces, cámaras y aplausos. Desde el primer instante hubo una conexión visceral, algo que trascendía la atracción. Marc vio en Jennifer a una mujer fuerte, pero también vulnerable. Ella vio en él al hombre que cantaba con el alma lo que ella no podía decir con palabras. Eran dos espejos rotos que se reconocían en los fragmentos del otro. En poco tiempo, su amistad se transformó en un amor intenso, vertiginoso, de esos que parecen escritos por el destino y condenados por la realidad. En 2004, tras años de idas y venidas, se casaron en una ceremonia secreta. Nadie lo esperaba. La pareja más mediática del mundo latino decidió unir sus vidas lejos de los reflectores. En aquel momento, todos creyeron que se trataba del final feliz. Dos íconos, dos triunfadores, dos leyendas nacidas del Bronx, por fin juntos. Pero lo que parecía un cuento de hadas, pronto se convirtió en un espejo de sus heridas más profundas. El amor entre ellos era real, pero también era frágil. Marc llevaba en su interior un niño que temía no ser suficiente. Jennifer cargaba con la necesidad constante de ser perfecta. Él buscaba refugio, ella buscaba compañía, pero ambos terminaban chocando con sus propios miedos. En los primeros años, la pasión fue desbordante. Compartían escenarios, proyectos, giras, sueños. Sin embargo, detrás de cada sonrisa pública, se escondían silencios cada vez más largos. Los celos, las ausencias y la presión mediática comenzaron a erosionar lo que los unía. Marc era exigente, obsesivo, perfeccionista, no solo con su música, sino también con su entorno. Quería controlarlo todo, quizá porque en su infancia había sentido que no controlaba nada. Jennifer, por su parte, era fuego y movimiento. Necesitaba brillar, explorar, expandirse. Juntos eran tormenta y calma, luz y sombra, pasión y distancia. El amor se convirtió en un campo de batalla invisible, donde cada uno luchaba contra sus propios fantasmas. Aún así, hubo momentos luminosos. El nacimiento de sus mellizos, Emma y Max, en 2008, marcó un antes y un después. Por un tiempo, Marc pareció encontrar en la paternidad una paz que nunca había conocido. En entrevistas hablaba de sus hijos como la única verdad que no se apaga. Pero el equilibrio duró poco. Las giras lo alejaban. Las agendas no coincidían. Los rumores crecían. Se decía que Marc era celoso, que Jennifer estaba cansada de intentar salvarlo de sí mismo. Ninguno confirmaba nada. Pero las fotos decían más que las palabras. Sonreían frente a las cámaras, pero sus miradas no se encontraban. La tensión se hizo insostenible. En 2011, tras 7 años de matrimonio, anunciaron su separación. La noticia sacudió al mundo del espectáculo. Todos querían saber quién había dejado a quién, pero ellos eligieron el silencio. Jennifer habló poco. Marc, casi nada, solo siguió cantando. Pero en el escenario, su voz tenía una grieta nueva. En Argentina, durante un concierto, se quebró antes de interpretar ¿Y cómo es él? Se llevó las manos al rostro y dijo con la voz rota: a veces el amor no es suficiente.
no cuando uno no se ama a sí mismo. Esa frase resumía su historia, porque la ruptura no fue una guerra entre dos personas, sino una batalla entre un hombre y sus heridas. El divorcio no lo destruyó, lo desnudó. Mostró lo que había debajo de la fama. De la ropa de diseñador, de las portadas, un ser humano agotado, que había confundido amor con necesidad. Los años siguientes fueron una caída silenciosa. Mark siguió triunfando, pero con una mirada cada vez más ausente. En las entrevistas, evitaba hablar de Jennifer, aunque todos sabían que seguía siendo una presencia en su vida. Habían compartido mucho más que un matrimonio. Compartieron el reflejo de sus propias vulnerabilidades. Ella, buscando amor en la validación. Él, buscando aceptación en los aplausos. Dos almas que se amaron, pero que no supieron sostenerse. En 2016, cuando parecía que el pasado había quedado atrás, el destino volvió a reunirlos en el escenario. Fue durante la entrega de los Latin Grammy. Cantaron juntos, Olvídame y Pega la Vuelta, y al terminar, se besaron frente a millones de espectadores. El público enloqueció. Las redes explotaron. Los medios hablaron de reconciliación. Pero detrás de esa imagen icónica, había un eco de nostalgia y una herida abierta. Esa misma noche, Shannon de Lima, la esposa de Mark en ese momento, se marchó para no volver. Días después, el divorcio se hizo oficial. Tiempo después, Mark admitiría que aquel beso fue un error. Fue un impulso. Un deseo de volver a algo que ya no existía, dijo. Pero para muchos, fue el gesto más honesto de su carrera. Porque en ese beso no había marketing, ni show. Había verdad. Era el intento desesperado de un hombre que seguía buscando el amor en los lugares equivocados. Los tabloides siguieron alimentando la historia. Algunos decían que Mark nunca había superado a Jennifer. Otros que seguían siendo amigos, que se entendían sin hablar. Tal vez las dos cosas eran ciertas, porque el amor que no se resuelve no desaparece, se transforma. Mark y Jennifer compartieron algo que trasciende el tiempo, un vínculo forjado en el dolor, en la música y en la necesidad de sentirse completos a través del otro. Después de la separación, Mark entró en una etapa oscura. Dormía poco, viajaba sin parar, se refugiaba en el trabajo. Su entorno hablaba de agotamiento, de ansiedad, de insomnio. En 2003, durante una gira en Europa, sufrió un colapso físico antes de salir al escenario. Canceló 3 conciertos. En el comunicado se habló de fatiga, en privado. Se sabía que su cuerpo había dicho basta. El hombre que cantaba para sanar a otros necesitaba, por fin, empezar a sanarse a sí mismo. Ese proceso tomó años. Hubo más relaciones, más rupturas, más intentos. Pero nada llenaba el vacío. En cada amor buscaba a la misma persona, al niño que su padre nunca abrazó. Y fue recién entonces, después de perderlo todo y volver a empezar, que entendió la frase que años antes había pronunciado sin comprender del todo. A veces el amor no es suficiente. Porque no basta con amar al otro si no sabes amarte a ti mismo. El éxito, que alguna vez fue su sueño, terminó por convertirse en su mayor peso. Detrás del hombre que hacía vibrar estadios, había un alma que apenas podía sostenerse en pie. Después del divorcio con Jennifer López, Marc Anthony siguió llenando conciertos, recibiendo premios y cosechando reconocimientos. Pero su mirada ya no brillaba. Había alcanzado todo lo que se supone que debería hacer feliz a un artista: fama, fortuna, respeto. Y, sin embargo, algo en su interior se desmoronaba lentamente. Su entorno empezó a notar señales preocupantes. Dormía poco, comía mal y pasaba noches enteras en vela componiendo o bebiendo en silencio. Su equipo hablaba de agotamiento, pero quienes lo conocían sabían que era algo más profundo. Un vacío que la fama no podía llenar. Cada gira era una fuga, cada aplauso, una anestesia. La música que lo había salvado tantas veces comenzaba a transformarse en una jaula dorada. En 2003, durante una gira europea, sufrió un colapso físico minutos antes de salir al escenario. El comunicado oficial habló de fatiga, pero en realidad había sido un grito de auxilio del cuerpo y la mente. Se cancelaron 3 fechas, y por primera vez en décadas, Mark se permitió detenerse. Ese descanso forzado se convirtió en el punto de inflexión de su vida. En silencio,
Comenzó un proceso que había evitado durante años. Enfrentar sus propios fantasmas. Empezó terapia. En las primeras sesiones apenas podía hablar. No sabía cómo describir lo que sentía. Era un hombre acostumbrado a cantar emociones, no a nombrarlas. Pero poco a poco, las palabras fueron saliendo. Descubrió que durante toda su vida había amado como quien teme ser abandonado, que buscaba en los demás la validación que nunca encontró en su infancia. Comprendió que cada relación fallida, cada exceso, cada huida, eran solo intentos desesperados por llenar un vacío que venía de mucho antes de la fama. Ese descubrimiento fue doloroso, pero también liberador. A partir de entonces, comenzó a cambiar su ritmo de vida. Redujo el número de giras, aprendió a decir no, y se permitió momentos de silencio, esos que antes lo aterraban. Aún así, los golpes no cesaron. En 2018 perdió a un amigo muy cercano en un accidente automovilístico. Durante el funeral, permaneció inmóvil, sin una lágrima, con una expresión de niño abandonado. Después de ese día, algo en él se quebró definitivamente. En una entrevista posterior, confesó que había pasado noches enteras en su casa sin poder dormir, sintiendo que la soledad lo devoraba. Fue entonces cuando pronunció la frase que lo cambiaría todo. Nunca aprendí a amar, solo aprendí a hacer que me amen. 7 palabras que resumían más de medio siglo de heridas. No era una declaración poética, era una confesión desnuda. En su voz había cansancio, pero también aceptación. Por primera vez no hablaba como el artista, sino como el hombre. Detrás del ídolo había alguien que, durante años, confundió amor con atención, afecto con aplausos. Ese reconocimiento público fue un acto de valentía, pero también el inicio de su transformación. A partir de entonces, su música cambió de tono. Ya no buscaba deslumbrar, sino comunicar. Las letras se volvieron más íntimas, más reflexivas. En lugar de cantar sobre amores imposibles, comenzó a hablar del perdón, la nostalgia y la paz. Su voz seguía siendo potente, pero ahora contenía algo nuevo: serenidad. Marc Anthony, el hombre que había pasado décadas corriendo detrás del amor, empezó a aprender el arte de estar solo sin sentirse vacío. En sus redes, sus publicaciones dejaron de mostrar lujos o fiestas. En su lugar, aparecían fotos simples, cocinando, abrazando a sus hijos, caminando descalzo por su finca en República Dominicana. Esa nueva etapa no fue una renuncia, sino una reconciliación. Había aprendido que el éxito sin calma no es éxito, y que la soledad puede ser un lugar de sanación si se aprende a habitarla. La terapia lo ayudó a comprender que las cicatrices no se borran, pero se pueden mirar sin miedo. Y en ese proceso de reconstrucción, también volvió a conectarse con la fe, con la gratitud y con la vida misma. A los 57 años, ya no es el joven que necesitaba que lo aplaudieran para sentirse vivo. Ahora canta porque ama hacerlo, no porque necesita que lo amen. Su historia demuestra que, a veces, la fama es solo una forma más de esconder el dolor, pero también que del vacío puede nacer algo hermoso, la verdad. Porque solo cuando se desvanecen los aplausos, se escucha la voz interior que nunca deja de hablar. Después de una vida marcada por los excesos, las giras interminables y la búsqueda desesperada de afecto, Marc Anthony parece haber encontrado algo que durante años se le escapaba: la paz. No la paz del retiro ni del olvido, sino una más profunda, más serena, la que llega cuando uno finalmente aprende a habitar su propia vida sin máscaras ni huidas. Esa transformación comenzó de manera silenciosa, lejos de los titulares y del ruido mediático, con una mujer que llegó a su vida cuando él ya no buscaba nada más que calma. Nadia Ferreira, modelo paraguaya y finalista de Miss Universo, irrumpió en su historia no como una conquista más, sino como un punto de inflexión. La diferencia de edad más de 3 décadas despertó curiosidad, críticas e incluso burlas. Pero Marc no respondió. Por primera vez, eligió el silencio. Y ese silencio decía más que 1000 declaraciones. La relación floreció lejos de los reflectores. Nadia no intentó cambiarlo ni rescatarlo, simplemente lo acompañó. En ella encontró ternura sin exigencia, complicidad sin drama y una presencia que no lo juzgaba. En febrero de 2023, ambos sorprendieron al mundo con una boda elegante e íntima en Miami, rodeada de familiares y amigos.
Entre los invitados estaban Romeo Santos, David Beckham y Salma Hayek. Pero lo más notable no fue el lujo, sino la expresión en el rostro de Mark mientras Nadia caminaba hacia él. Serenidad. Una mirada que ya no buscaba demostrar nada, que no cargaba con la necesidad de ser admirada, sino que agradecía. Meses después, la pareja anunció el nacimiento de su primer hijo en común. Para Mark, padre ya de 6 hijos, este bebé significó mucho más que una nueva paternidad. Fue una oportunidad de reconciliarse con la vida. En las fotos compartidas, se le ve sosteniendo al niño en brazos, sonriendo con una ternura que pocas veces había mostrado. En entrevistas, habló de cómo esta etapa lo había transformado. Estoy aprendiendo a disfrutar el presente, a no correr detrás del amor, sino a vivirlo sin miedo. Palabras sencillas, pero que reflejan todo un viaje interior. La llegada del bebé también lo impulsó a reavivar la relación con sus hijos mayores, especialmente con Christian y Ryan, frutos de su matrimonio con Dayanara Torres. Durante años, la distancia, los compromisos y los conflictos habían erosionado el vínculo. Hoy, intenta recuperarlo paso a paso. Los llama con frecuencia, los visita y, según ha contado, les ha pedido perdón. Estoy aprendiendo a ser padre ahora que ya no tengo miedo de fallar, confesó en una charla íntima para un podcast latino. Esa frase resume toda su transformación. El hombre que antes buscaba aprobación en los escenarios, ahora la busca en la sonrisa de sus hijos. El artista que antes corría detrás de los aplausos, ahora valora los silencios compartidos. Vive entre Miami y República Dominicana, en una finca alejada del bullicio, donde cultiva, cocina y pasa tiempo en familia. Su día a día ya no gira en torno a los conciertos, sino a los momentos. Disfruta cocinar, ver películas antiguas, tocar la guitarra en casa y sentarse con su hijo menor para verlo dormir. Los amigos cercanos dicen que Mark ya no necesita cantar para sentirse vivo. Canta porque ama hacerlo. Su música refleja ese cambio. En sus últimos discos, la intensidad sigue ahí, pero acompañada de una madurez emocional que antes no tenía. Ahora sus letras hablan del perdón, la calma y la gratitud. Ya no busca conquistar al público, sino compartir lo que ha aprendido. Que el amor verdadero empieza por uno mismo. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron si seguía creyendo en el amor, respondió: sí, pero ahora sé que el amor sin paz no sirve. Aprendí a amarme para poder amar bien. Esa es, quizá, su mayor victoria. Después de una vida entera tratando de llenar vacíos, finalmente ha encontrado plenitud en lo simple. En vez de escapar del silencio, ahora lo habita. En lugar de esconder sus heridas, las muestra con orgullo. En lugar de buscar redención en los demás, la encontró dentro de sí. Marc Anthony, el hombre que alguna vez confesó no haber aprendido a amar, hoy representa el poder de la vulnerabilidad. Su historia no es la de un ídolo que cayó, sino la de un ser humano que por fin se atrevió a mirar su propio reflejo sin miedo. A sus 57 años, ya no compite con el tiempo ni con el pasado, lo abraza. Y quizás por eso su voz suena distinta, más cálida, más verdadera. Porque ahora no canta para olvidar, sino para recordar que incluso el dolor puede convertirse en música si se lo mira con compasión. Su legado no será solo el de un artista que llevó la salsa a lo más alto, sino el de un hombre que demostró que siempre se puede empezar de nuevo. Que las cicatrices no son una derrota, sino la prueba de que sobrevivimos. Y que el verdadero éxito no está en ser amado por millones, sino en aprender, al fin, a amarse sin condiciones.